Llevo casi un año volando este DJI Neo de primera generación y siendo totalmente honesto, creo que es la mejor decisión que puedes tomar para iniciarte en este mundo de los drones. Con la salida del DJI Neo de segunda generación hace un par de meses, el precio de este Neo de primera generación la verdad que es una absoluta ganga, especialmente si lo buscas en el mercado de usados, que se puede conseguir a precios bastante económicos. Si estás buscando un dron para empezar en este mundo, la verdad que te recomiendo mucho este, pero sí te voy a decir que deberías comprarlo no solamente el dron, sino el paquete que vienen las 3 baterías y adicional también viene el control. Créeme que no es tan complicado conseguir eso en el mercado de los usados hoy por hoy. Y yo sé que el dron se puede manejar desde la aplicación en el teléfono, pero realmente el control cambia muchísimo las sensaciones, da una mejor precisión, da mayor confianza, mayor velocidad. Y si realmente lo que quieres es aprender a pilotar un dron y no solamente usarlo como para cosas de viajes familiares o simplemente por los recuerdos de un viaje sencillo, créeme que va a ser muy útil el control. Ahora, hay que ser muy claro con qué se puede esperar de este DJI Neo de primera generación. El dron es supremamente liviano, pero es bastante resistente. Miren, todos nos equivocamos cuando estamos aprendiendo a volar un dron y esto les va a pasar porque me ha pasado, te va a pasar a ti y le pasó incluso a los mayores profesionales que puedas conocer hoy en día. Y nos vamos a estrellar, el dron se puede estar golpeando, pero la idea es que resista eso y este creo que es un pequeño dron que aguanta mucho porque sí le he dado varios golpes en ese proceso de aprendizaje que todos tenemos. Y esa durabilidad es una gran virtud porque seamos sinceros, te quita un poco ese miedo, esa presión de dañar de pronto un equipo muy costoso y que eso psicológicamente hace como que no quieras volarlo o no quieras arriesgar y probar cosas nuevas y va a ralentizar tu proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay que ser honesto, este DJI Neo tiene unas limitaciones técnicas muy grandes. En mi experiencia, la calidad del video es suficiente en su mayoría para redes sociales y también obviamente para practicar, para hacer cosas bastante sencillas, porque seamos honestos, no es la mejor del mercado. Personalmente creo que la grabación vertical deja muchísimo que desear y pues siendo un dron de solamente 135 gramos, cuando estás en zonas con mucho viento se va a mover demasiado y a veces las tomas no quedan tan bien estabilizadas. En cuanto a la calidad del video, sí se pueden hacer tomas interesantes, hay algunas que son muy utilizables y que son algunas de las que te he estado mostrando en este video, pero ya cuando empezamos a hacer mucho zoom o empezamos a notar muy finos los detalles, este sensor de media pulgada que tiene el DJI Neo de primera generación, de verdad que no da para mucho más. Por eso es que hay que tener claro que esto es un dron para principiantes, para el aprendizaje de cómo volarlos y no es una cámara de cine profesional ni un dron que cuesta 20 veces lo que cuesta este Neo de primera generación. Lo mejor de este DJI Neo es que te permite experimentar de muchas maneras. Los modos automáticos son bastante útiles para conseguir unas tomas creativas y prácticamente con nulo esfuerzo. Y por cierto, si no has visto mi video de todos los modos automáticos que tiene este DJI Neo, te lo voy a dejar por acá arriba en la pantalla y también abajo en la descripción de este video para que vayas y lo veas. De igual manera, vuelvo y repito algo que ya les había dicho. La clave aquí de este dron es poder practicar y es mucho mejor si lo haces con un control. ¿Y esto por qué? Porque básicamente utilizando el control y este Neo puedes empezar a entender algunas dinámicas del uso y manejo de los drones, como el movimiento que pueden tener, cómo hacer algunos tipos de tomas que usualmente vemos en redes sociales de los drones y cómo reaccionan estos dispositivos, por ejemplo, al viento, a los cambios de alturas. También vas a aprender a encuadrar mejor, a mover el gimbal de una mejor manera y todo esto te va a funcionar como una base para que el día de mañana, cuando quieras dar el salto a una gama superiores de drones o dedicarte de lleno a este mundo de los drones, ya tengas mucho más interiorizado estos procesos, tengas la experiencia necesaria e incluso la memoria muscular en tus manos
para poder hacerlo de forma más efectiva. En resumen, si eres un completo principiante y quieres aprender a volar sin gastar una fortuna en drones, creo que este DJI Neo de primera generación es un excelente aliado para ti. Sí, la batería es bastante corta, por eso he insistido bastante en que si puedes conseguir el kit con 3 baterías sería mucho mejor. Y también no es la mejor calidad de imagen del mundo, pero creo yo al menos que como dron de una calidad bastante decente para aprender a volar no tiene rival incluso en 2026. Si encuentras un DJI Neo de primera generación a un muy buen precio y ojalá con el kit de control y baterías, no lo dudes, de verdad ve por él. Es buen momento para empezar a acumular horas de vuelo y pues un dron de 135 gramos no tiene tantos requerimientos como otros que son un poco más grandes y te va a ayudar a tener horas de vuelo, experiencia y créeme que a pesar de todo uno se divierte. Si tienes alguna duda adicional sobre este DJI Neo, déjala abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Por acá te voy a dejar el video de los modos automáticos de este dron y otros que puedes encontrar en mi canal que sé que te serán muy útiles. Nos vemos en el siguiente.